Muy buenos días a todos. Sea Dios bendiciendo a cada uno conforme a su misericordia y a su bondad. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Yo le pido, por favor, usted que se encuentra ya en su casa, que disponga de un tiempo especial y dedicado para el estudio de la palabra en esta mañana. Suspendas otras labores si es así que lo está haciendo. Y esta media horita que vamos a estudiar la palabra del Señor, dedíquela para que Él pueda hablarle. Yo le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, el capítulo 4, Juan capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 19 hasta el 24. Quiero recordarle que el capítulo 4 de Juan es el episodio en el que Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y bueno, ese pasaje es un poquito extenso, pero tiene muchísimas lecciones, y yo hoy quiero hablarle de una lección que corresponde a todos los hombres y mujeres, y es la adoración. Juan capítulo 4, 19 al 24 dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Creo que una de las principales necesidades de los hombres y las mujeres es tener una convicción puesta en algo o en alguien. Y cuando estudiamos la historia de la humanidad, encontramos que desde los inicios siempre el hombre estuvo adorando. Si leemos la Biblia en Génesis, encontramos que Adán y Eva adoraron, encontramos que Caín y Abel adoraron y hubo diferencias en sus ofrendas, y seguimos el curso bíblico, nos vamos a encontrar que todos adoraron. Pero si nos remitimos a un libro de historia, nos vamos a encontrar que las diferentes civilizaciones adoraron al cielo, a la tierra, a los astros, adoraron diversos dioses. Y esto me enseña que Dios creó al hombre con una necesidad de adorar a algo o a alguien. Y más adelante vamos a ver que la razón de que Dios haya colocado en el hombre y en la mujer ese deseo de adorar es para alabanza de su gloria. Aquí en este pasaje Jesús cambia el concepto, cambia el enfoque que el hombre tenía acerca de la adoración. Hay una discusión con la mujer samaritana, y la mujer samaritana, aunque parece que es una mujer no muy docta, tiene unos argumentos muy interesantes con relación a la adoración de la que se había venido hablando. Y yo quiero decirle que la palabra adoración en este pasaje, traducida, se refiere a hacer reverencia o dar obediencia a Dios. Esa es la traducción del idioma original: hacer reverencia o dar obediencia a Dios. Y en esta sección del pasaje yo encuentro 4 hechos significativos acerca de la adoración verdadera.
Y es lo que esta mañana quiero compartirle. Quiero dejar claro que los conceptos o el concepto de la adoración que aparece en este pasaje es un concepto dado por Jesucristo mismo. El primer hecho es que la verdadera adoración requiere de reconocimiento a Dios y reconocimiento del pecado. Eso está en el versículo 19 y 20. Dice esos versículos: le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Aquí esta mujer está hablando con Jesús y empieza a entender que Jesús es una persona diferente. Si usted sigue el curso del pasaje, se va a dar cuenta que esta mujer, que el estilo de vida de esta mujer cambió, y que ese cambio produjo un efecto poderosísimo en la sociedad en la que ella vivía. Y todo nace en este hecho de primero entender y reconocer quién es Dios. La mujer dice: a mí me parece que en usted hay algo especial. Y lo relacionó inmediatamente con los profetas, porque los profetas tenían o se tenía un sublime respeto por los profetas, por la persona que significaban ellos. Y la mujer entendió que el Señor Jesucristo era una persona diferente. El primer hecho que yo encuentro acá entonces enseña que debemos reconocer a Dios. Mire que esta mujer estaba preocupada. En este punto de la historia, en este momento de este episodio, la mujer estaba preocupada y estaba ciertamente avergonzada. Mire lo que dice el versículo 16 y el versículo 18. Dice: Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho, ¿verdad? Antes de entrar en la discusión del tema de a quién adorar, de cómo adorar y de en dónde adorar, Jesús le había dicho: mire mujer, usted tiene problemas. Usted tiene una vida desordenada. Sentimentalmente su corazón está destruido. Usted ha intentado diseñar su vida con diferentes hombres y ya en su lista lleva 5 más 6 con el que tiene ahora, porque el que tiene tampoco le va a funcionar. Y yo creo que esta mujer se encontraba avergonzada, ¿cierto? Si Jesús mismo viene y nos dice este tipo de cosas que vergonzosamente afectan nuestra moralidad, bueno, esta mujer se encontraba preocupada. Pero después de que Jesús le dice estas palabras a ella, ella dice: oiga, a mí me parece que usted es una persona diferente. A mí me parece que usted es un profeta. Y la lección aquí es que todos debemos reconocer a Dios y entender que solamente Él puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Más adelante hay la solución a este problema moral que esta mujer tenía, y Jesús se lo entrega. La mujer percibió su pecado y reconoció su necesidad de adorar. Les decía que el primer hecho es reconocer quién es Dios y luego reconocer el pecado. Mire que en los versículos que leímos hace unos segundos, en el versículo 17, la mujer fue muy sincera y le dijo: Señor, pues la verdad, yo no tengo marido. He vivido con 5 hombres. Ahora tengo otro, tampoco es mi esposo. Y mi vida es una vida de pecado. He vivido una vida de adulterio por mucho tiempo, ¿cierto? He tenido una vida moralmente desastrosa. Yo reconozco que soy así. Y mire que Jesús se asombra y le dice: oye, has dicho la verdad. Versículo 18, esto has dicho con verdad. La mujer fue sincera. Después de que vio que Jesús le decía todas esas cosas y entendió que él era una persona diferente y que podía provocar un cambio suficiente en su corazón, entonces le confesó la verdad.
Y dentro de ese primer punto, esa es la segunda lección. Tenemos que reconocer nuestro pecado y confesarle nuestro pecado al Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta mujer fue limpia de todo su pecado. Creo que todos los hombres y mujeres tenemos la necesidad de reconocer nuestro pecado, de entender que nuestros pasos van por senderos incorrectos, de que tomamos decisiones incorrectas, de que aunque conocemos el bien, hacemos el mal. Mire, cuando el hombre reconoce su pecado, entonces instantáneamente, como una cosa de Dios, se crea la necesidad de adorar a Dios y de obedecer a su palabra. Número 2, segundo hecho. El lugar de la adoración no es lo importante. Versículo 20 al versículo 21 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mire que aunque esta mujer era pecadora, aunque esta mujer no era obediente de la ley y de la palabra, tenía un conocimiento, por lo menos un conocimiento básico de los principios religiosos. Conocía algunos principios de la ley. Y ella sabía acerca del tema de la adoración. Y aquí había una dificultad cultural y social. Y era que los samaritanos con los judíos no tenían una muy buena relación, tenían diferencias. Y bueno, encontrar a Jesús judío hablando con una mujer samaritana, esto ya significaba romper esas barreras sociales que existían. Pero como estaban divididos, entonces se habían considerado dos lugares diferentes para adorar. Y entonces los samaritanos adoraban en un lugar y los judíos adoraban en otro lugar. Y su norma decía que debía ser así. Pero miren lo que Jesús dice. Jesús le dice de esta manera: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le está diciendo: mujer, sí, eso es lo que nos han enseñado nuestros padres por siglos. Pero yo tengo que decirle algo, que va a suceder un evento mundial sin límites, que va a hacer que ni en ese monte ni en el nuestro se adore. Se va a cambiar el sistema de la adoración. Y ese momento histórico del que habla Jesús, que cambiaría la manera de adorar, es su muerte y resurrección en la cruz. Jesús está hablando que Él iría a la muerte y que resucitaría de entre los muertos, y que su resurrección para salvación nuestra cambiaría la forma de adorar. Y entonces ya no sería un lugar, sino nuestro corazón sería el centro de aquella acción. La Biblia enseña que la tarde que Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió, cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó. Quizá de pronto usted que está allí acompañándonos esta mañana no entiende, y voy a tratar de explicarle brevemente qué significa eso. El templo judío o el tabernáculo judío tenía tres lugares. Un lugar que era el atrio, que era un lugar de fácil acceso, donde todos podían entrar. Luego había otro lugar poco más privado, y era el lugar santísimo, y tras de una puerta, tras unas cortinas, estaba el lugar santísimo, y allí solamente podía entrar los sacerdotes, una clase especial religiosa. Pero había un lugar mucho más secreto, que estaba dentro del lugar santísimo, tras el lugar santísimo, y era llamado el lugar santísimo, y separaba estos dos lugares con un velo, y allí no entraba sino el líder principal,
el sumo sacerdote, dice la Biblia, y lo hacía una vez al año. Y era porque en ese lugar estaba la presencia misma de Dios, moraba la presencia misma de Dios. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, ese velo que separaba el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios con el lugar santo y el atrio, ese velo se rasgó. Y entonces quienes estaban aquí afuera ahora podían ver lo que pasaba allá adentro. Eso significa que ahora todos tenemos acceso. El libro de Hebreos dice que ahora todos podemos entrar al lugar santísimo. Explicando esto significa que ahora todas las personas podemos venir a Cristo. El modo de adoración, el modelo antiguo de adoración era que solamente el sumo sacerdote uno entraba allá, escuchaba la voz de Dios y salía y contaba al pueblo lo que había sucedido. Pero ahora todos podemos hacerlo. Y mire que cuando esta mujer entendió que Jesús era venido de Dios, que no era un judío común y corriente, un judío cualquiera, le tocó el tema de la adoración. Mire que a mí me llama en gran manera la atención que se encuentran en aquel lugar, Jesús la confronta con su pecado y luego esta mujer dice, oiga, venga, usted sí me puede sacar de la duda, hablemos de la adoración. Yo tengo una necesidad de adorar. Explíqueme, porque usted debe saber. A mí me enseñaron mis padres y mis abuelos que yo debo seguir esta religión, que yo debo vivir esta religión, que yo debo vivir estas costumbres. Pero yo a veces no me siento satisfecha con eso. Eso realmente como que no cambia mi vida. Hay un vacío ahí en mi corazón. Necesito que algo más suceda. Pero a mí me parece que usted es profeta. ¿Por qué no me explica ese tema? Y la mujer aprovechó esta situación para entender la verdadera adoración. Aquí lo importante no es el lugar de la adoración. Y Jesús quiere enseñarle a esta mujer que lo importante no es la religión o el lugar o la forma como le enseñaron a adorar, sino que lo importante es el objeto de la adoración. Y hay un pasaje que me da claridad acerca de ese aspecto. Y yo quiero que lo leamos, está en Deuteronomio capítulo 10, el versículo 20. Deuteronomio 10, 20. Dice, a Jehová tu Dios temerás. Mire que esto es un mandamiento. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Mire que este pasaje es tremendo, ¿cierto? Este pasaje derriba todos los argumentos de la idolatría. Aquí dice, claro, yo lo estoy leyendo y usted en su casa lo puede leer. Dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él, a nadie más. Solo a Dios, no hay otro, servirás. El 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos ven. Lo importante no es el lugar en el que yo adoro, lo importante es a quién yo adoro. Y mire, hay que conocer entonces a quién es que adoramos. Jesús, mire lo que le dijo Jesús a la mujer. El versículo 22 dice, mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús le dijo, ¿sabe una cosa, señora samaritana? Ustedes están adorando una cosa que no saben. Ustedes están siguiendo una serie de principios que no saben. Ustedes están viviendo una serie de costumbres que no saben, que no conocen. Yo no sé si usted se ha preguntado, se ha detenido un momento a preguntar ¿por qué practica sus costumbres religiosas? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué ora o por qué reza? ¿Por qué ora justo esa oración? No sé si se ha detenido a preguntar por qué sigue lo que el pastor le dice que siga o lo que el sacerdote le dice que siga.
Bueno, déjeme decirle que yo sí lo he hecho. Y luego tengo que encontrar que eso que me han enseñado tiene un punto de partida y esa es la palabra de Dios. Y que debo hacerlo porque la palabra me enseña que debo cumplir la palabra de Dios. Pero si quizás su respuesta es que mi abuelo me enseñó, es que mi mamá me enseñó, es que esta fue la tradición de la familia, pues déjeme decirle que Jesús le diría estas palabras: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y Jesús, yo creo que esta mujer se asustó, se asombró. ¿Cómo así que yo llevo, no sé, pensemos que esta mujer tenía 30 años o 35, no tengo ni idea? ¿Y cómo es posible que yo llevo 35 años yendo a una iglesia, haciendo unas oraciones, cumpliendo unas costumbres religiosas que en realidad no han cambiado mi vida, que no han provocado nada en mí, y yo estaba equivocada? Jesús le dice: sí, mujer, usted está adorando lo que no sabe. ¿Por qué no se preguntó antes acerca de lo que usted hacía, de sus prácticas religiosas, a ver si en realidad tenían algún sentido, a ver si tenían un sustento de vida? Hay que conocer a quién adoramos. Mire, el hombre o la mujer puede decir ser creyente. Y ser creyente para muchos es venir a la iglesia o levantarse cada mañana y mirar al cielo y decirle: Señor, gracias por este día, guárdame, amén. O acostarse y en la noche darle gracias a Dios por el día. Quizá para muchos esto es ser creyente. Bueno, la Biblia dice que al que cree todo le es posible. La Biblia dice que si puedes creer verás la gloria de Dios. Pero también dice que la salvación es para todo aquel que en él cree. Y este creer no significa un creer intelectual, sino un creer práctico, una forma diferente de vivir. En ese sentido, Jesús le estaba diciendo a mujer: lo que usted está viviendo, lo que usted cree, lo que usted está viviendo no es lo correcto. Y muchos creemos ser hijos de Dios, pero en realidad no lo somos. Usted puede entrar al templo y adorar, usted puede hacer una oración todos los días quizá, pero si no ha recibido al Señor en su corazón y su vida no ha cambiado, posiblemente el Señor no mora en su corazón. Mire, algunos piensan que todos adoramos al mismo Dios. Ese es un creer intelectual. Todos adoramos al mismo Dios. Tenemos un conocimiento básico de Dios, que quizá está en el cielo, ¿cierto? Que hay un cielo, que Él es grande, sublime, que nadie ha visto a Dios, y que todo lo que hacemos en pro de nuestra religión es para adorar al mismo Dios. Pero nuestras prácticas y nuestras vidas demuestran que no adoramos al mismo Dios. Yo les decía al comienzo que la definición en este pasaje de adoración es rendir obediencia a Dios. Es decir, es esforzarnos por cumplir lo que la Biblia enseña como su palabra. Tercer hecho: la verdadera adoración y salvación proviene de los judíos. Yo no sé qué pensaría esta mujer. Quizá diría: oiga, este judío sí es bien sobradito. Este judío, pues, se las cree. ¿Cómo me viene a decir que la salvación y que la verdadera adoración viene de ellos y no de nosotros? Y es que nosotros tenemos una diferencia aquí social y política y cultural. Pero mire que la mujer no refutó este hecho. Mire, el versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y Jesús le dice: pero nosotros adoramos lo que sabemos. Suena muy egoísta esto. Dice: porque la salvación viene de los judíos. La palabra salvación aquí tiene una relación directa con el Mesías. Cuando Jesús habla de la salvación, está hablando de la venida del Mesías. Y el Mesías, que es Jesucristo, es la salvación que viene de los judíos. Es de el linaje judío que Jesús
en que Jesús nació. Y con esto Jesús le está diciendo, mire, solamente hay un camino para la salvación. Solamente hay un camino para la adoración. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No hay otro camino. No se invente otro camino para llegar a Dios, porque no hay otro camino. La Biblia dice que no hay otro camino. No hay otro puente, no hay otra forma de acercarse a Dios. Y Hechos 4:12 enseña que no hay salvación en otro. En ninguno hay salvación, solamente en Jesucristo, porque Él fue el que cumplió el propósito de la salvación. Mire, Jesús se identificó con los judíos, pues era judío. Y dice acá, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros, los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús tenía la adoración correcta porque era hijo de Dios, porque era Dios en realidad. Y la mujer dudó de su sistema de adoración, pero Jesús no. La mujer se detuvo y dijo, oiga, explíqueme el tema de la adoración. Yo no lo entiendo. Esto significa que la vida de adoración que ella había llevado toda su edad, pues había sido sin sentido. Pero Jesús le dijo, mire, yo sí sé cómo es la cuestión. Nosotros sabemos lo que adoramos, a quién adoramos y cómo lo adoramos. Y yo quiero enseñarle esta mañana que la Biblia me ha enseñado a mí que la palabra de Dios es como la lista de chequeo que nos enseña a evaluar la adoración verdadera. Váyase, por ejemplo, en su casa, en un tiempo que pueda hacerlo, y lea el Sermón del Monte y empiece a leerlo, haga una lectura de él y utilice esto como una lista de chequeo. Diga, si cumplo o no cumplo. O lea Gálatas capítulo 5. Diga, si cumplo o no cumplo. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia nos enseña la manera de obedecer al Señor. Y el que cumple la Biblia entonces puede decir, sí, yo sé lo que adoro. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra a Dios. Porque Dios a través de su palabra cambia nuestra vida. Jesús dijo que la salvación venía de los judíos. Eso quiere decir que una adoración diferente a la que enseña la Biblia es una adoración humana. Son invenciones humanas. Y yo le reto, no me gusta mucho esa palabra, pero yo le reto a usted a que haga una lista de sus costumbres religiosas, de sus creencias religiosas, de todo lo que a usted le han enseñado a vivir y a seguir. Y luego cójalas y váyase a la Biblia y búsqueles un sustento en la palabra. Y determine cuándo Jesús vivió eso, cuándo los apóstoles vivieron eso, cuándo Jesús lo estableció así como una costumbre o como una disciplina para él. Y si usted lo encuentra, entonces es la forma correcta. Pero si usted no encuentra un sustento bíblico, definitivamente no es la forma correcta, porque lo que no está en la Biblia no es la adoración verdadera. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús, porque la adoración viene de los judíos. Y cuarto hecho. El cuarto hecho es que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es. Jesús está diciendo, va a venir un momento que no está muy lejos. Está hablando de su muerte, pero ahora es. Está hablando de que Él ya está en la tierra en ese momento y va a morir. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Advierta el cambio que Jesús presenta aquí.
Le dice, mujer, mire, eso es lo que a usted le enseñaron toda la vida. Pero ahora esto va a cambiar. Este sistema de adoración va a cambiar. Y yo voy a morir en una cruz. Y esa muerte va a cambiar la historia de la humanidad, va a cambiar la historia de la adoración. Y Cristo cambió la adoración. En Mateo 27 les decía, está la narración en la que el velo del templo se rasgó, como una señal de que ahora todos pueden acercarse a Dios. De que ahora no tengo que mandarle a Dios razones con nadie, sino que yo mismo puedo ir y decirle, Señor, mire, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, este es mi pecado. Como lo dijo la mujer, 5 maridos ha tenido, ¿cierto? Y no tengo que mandar a decirle al Señor, venga, vaya, dígale a Dios que me perdone porque he cometido pecados. Sino yo mismo puedo confesar mis pecados y Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda la maldad. Pero advierta la naturaleza de la adoración que Dios enseña. Y aquí dice que debe ser en espíritu y que debe ser en verdad. Eso significa, primero, adorar a Dios en espíritu es adorarlo como dice el mandamiento, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda su alma, con todo lo que usted es. Eso significa que usted no puede vivir de una forma diferente a la Biblia, porque entonces ya no está su corazón allí, porque ya no está su mente, sus pensamientos. Romanos 12 dice que debemos tener una forma diferente de pensar, y esa forma de pensar corresponde a la enseñanza bíblica. Dice uno de los comentaristas que a mí me fascinan, que adorar en espíritu es hacerlo desde el impulso espiritual y la capacidad del alma. Eso es como algo inexplicable, ¿sí? Algo que cambia, que al cambiar Dios su corazón, entonces usted puede empezar a hacerlo y a obedecerlo. Para poder adorar en espíritu a Dios, usted tiene que recibirle en su corazón. Y tiene que decirle, Señor, aquí está mi vida. Necesito que me cambies. Necesito ser una persona diferente. Pero luego Jesús le dice a esta mujer, señora samaritana, pero también tenemos que adorar en verdad. ¿Y qué es eso de adorar en verdad? Es adorar como Dios enseña en su palabra. Como Jesús le dijo, mire mijita, como dice mi papá, mire mijita, no se invente otra forma de adorar. Lo que le decía yo hace un segundo, corrobore su adoración con lo que la Biblia dice. No se invente otra forma de adorar. Señora samaritana, no se invente otra forma de adorar, porque eso es una mentira. Si usted quiere adorar, tiene que hacerlo en verdad, hacerlo conforme la palabra de Dios enseña. Y solamente hay una manera de adorar, es a través de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Aquí, entonces, se generó un cambio revolucionario en el sistema de adoración. Ahora, quienes adoraban, quienes seguían unas costumbres religiosas, ya no iban a adorar más en su humanidad simple ni engañados, sino que ahora tenían que hacerlo en espíritu y tenían que hacerlo en verdad. Y mire por qué. Mire lo que dice la parte final del versículo 23. Dice, porque también el Padre busca tales adoradores. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, porque también el Padre, o sea que hay otro que los estaba buscando, Jesucristo. Jesús dice, mujer, yo estoy buscando a los que adoren en espíritu y en verdad. Y por eso estoy acá, para morir en la cruz por usted y por los demás que quieran recibirme y aceptar el beneficio de la salvación. Pero también el Padre, también Dios, está buscando esos adoradores. Mire que a mí me toca en gran manera esta parte del versículo. Y yo me imagino a Dios como usted cuando se le pierde la aguja de remendar en su casa y empieza a buscarla. No sé. Suponga que usted está pegándole un botón a la camisa, se le acabó el hilo y va a cambiar el hilo y la aguja se le cayó. Y justo es aquellas agujas que son las más delgaditas. Y usted tiene problemas de visión
y no sabe dónde tiene las gafas. Y entonces empieza a buscar con gran dificultad y no la encuentra, ¿cierto? El Salmo 14 dice que Dios miró a la tierra y no encontró ni uno que adorara a Dios. Así está Dios, buscando dónde hay un verdadero adorador, buscando a ver si encuentra uno que diga, uy, este se está esforzando en cumplir la palabra. Este no está viviendo una vida de costumbres religiosas, sino tiene una vida que me honra. Está teniendo una vida diferente. Dios desea la adoración del hombre. Mire, Dios creó al hombre para que le adorara. Yo quiero que leamos estos dos pasajes. Uno está en Isaías 43. Isaías 43. El versículo 7 hasta el versículo 10. Dice, estas son palabras de Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios está diciendo aquí, mire, yo hice al hombre, yo hice a la humanidad, los llamé. Fui a la cruz, dice Jesucristo, morí por ellos. Les doy la oportunidad de salvación. Y dice aquí, y yo los formé, los creé, los diseñé. ¿Y todo esto para qué? Para gloria mía, para que me obedezcan, para que vivan como yo quiero que vivan. Y Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el versículo 4. Dice, leamos desde el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo existiera, Dios ya había pensado en usted. ¿Y para qué había pensado? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuéramos obedientes a su palabra. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire que yo leí este pasaje y dice, ¿cómo es posible que nos creó? Dice, que nos escogió antes de la fundación del mundo, pero luego dice que para adoptarnos como hijos suyos. Si Él nos creó, pues somos sus hijos, ¿cierto? Ese es un pensamiento muy común, pensamiento de todos. Dios me creó, pues yo soy su hijo. Pero resulta que el hombre se separó de Dios por causa del pecado. Y entonces ya no es hijo de Dios. Entonces Dios está esperando que el hombre se arrepienta para adoptarle como hijo suyo. Y aquí dice, habiéndonos predestinado, Él dijo, yo los voy a crear y yo voy a esperar que ellos se arrepientan para yo ser su padre adoptivo. Como hijos suyos, mire, por medio de Jesucristo. Nuevamente, no hay otro camino. Si usted quiere que el Señor le adopte como hijo suyo, es a través de Jesucristo. Cuando usted va a adoptar un niño, no tengo claro el procedimiento, pero supongo que usted va al bienestar familiar y allá hay un proceso para hacerlo. ¿Cómo adopta un hijo? Por medio del bienestar familiar. ¿Cómo adopta a Jesús sus hijos? Dice acá, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos creó, espera que nosotros nos acerquemos a Él para ser adoptados hijos suyos a través de Jesucristo, de nadie más, con el fin de que nosotros le adoremos, de que nosotros le obedezcamos. Mire que en este pasaje, derriba, o estos principios que Jesús enseña acá, derriban todo argumento histórico de la adoración. Todo lo que usted ha aprendido de la adoración que no está en la Biblia, queda derribado cuando Jesús dice, ustedes no saben lo que adoran, pero yo sí.
porque el camino verdadero para la obediencia es Jesucristo. Yo no sé si usted es de los que Santiago llama oidores olvidadizos o de los que llama hacedores de la palabra. Y si este pasaje realmente el Señor a través de este pasaje ha tocado su corazón y le ha hablado a su corazón, bueno, si usted quiere adorar al Señor de verdad, pues hoy es el día que tome la decisión de recibirle en su corazón, de acercarse a Él, de vivir para Él, de obedecer su palabra y de hacer no lo que le dicen que haga, sino lo que la Biblia enseña que nosotros debemos hacer. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana y te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres maravilloso y misericordioso. Nosotros honramos tu santo nombre, honramos tu presencia, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, con una vida práctica, Señor, y de testimonio de lo que tu palabra enseña y con una convicción clara que nuestro camino es hacia la eternidad, Señor. Dios, muéstranos a Jesucristo, que nuestro corazón se abra, que nuestros ojos espirituales sean quitados del velo que pueden tener al frente, que no nos permiten entender nuestros errores religiosos y podamos acercarnos a ti y haya esa paz que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento, aquella que yo en mi humanidad no puedo explicar, pero puedo experimentar, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tu espíritu y tu presencia en nuestros corazones. Así oramos en esta mañana con gratitud por tu fidelidad y por tu amor, bendito Jesús. Amén y amén.